Seguimiento y control. Vámonos para acá atrás. Vamos atrás. Fíjense, estamos ya en la fase de seguimiento y control. Esta es una de las cosas más importantes para un supervisor porque es, no quiere decir que sea fácil, pero la naturaleza es que nosotros llegamos y hacemos. ¿Ok? En el tema del seguimiento y control, no es solamente que hagamos cosas, es que llevemos el registro de las cosas que hacemos. Y eso a veces no es tan fácil. O puede ser una, porque tal vez nosotros seamos un poco descuidados. Dos, porque tal vez la dinámica del trabajo no nos permite llenar todos los formatos. Un consejo, muchachos, es que siempre la información la llenen por día. Después que uno llena esa información, va pasando lunes, martes, miércoles, cuando han pasado 15 días, uno no se acuerda qué es lo que hizo, no se acuerda qué fue lo que se dijo. Entonces, basado en eso, es importantísimo que ustedes lleven la mayor cantidad de control al día. Cuando veamos el módulo que es de control de avance, van a ver que, por ejemplo, para llenar los testigos de obra, es necesario que eso lo hagan todos los días. O que al menos suministren la información todos los días. Entonces, porque si no, luego nos vamos a recordar. ¿Para qué se hace el seguimiento y el control en una obra? Evidentemente, para garantizar el logro de los objetivos. El objetivo, evidentemente, es la obra. Segundo, para saber si cumplimos o no con los tiempos. Eso es importante. Eso disgusta mucho que usted esté esperando que algo esté listo el viernes y resulta que cuando usted va el viernes a preguntar, ni siquiera han empezado con eso. Otra de las cosas es para mantener la calidad. Evidentemente, si yo estoy constantemente visualizando lo que se está haciendo, yo podré también observar la calidad del producto que se está entregando. Eh, Otra de las razones por la cual, me voy a saltar esto un momento, otra de las razones por la cual también nosotros hacemos seguimiento y control es para tomar medidas correctivas. Si yo espero algo el viernes, lo verifico el lunes y me doy cuenta que hay una desviación, pues simplemente el martes se corrige y continuamos trabajando. Pero si yo no hago seguimiento y control de la obra, va a ser imposible tomar medidas correctivas. Y otra cosa del seguimiento y control es la medición del rendimiento del equipo de trabajo. Usted puede tener un equipo que diariamente hace 10 metros cúbicos de concreto, por dar un número. Pero si usted todos los días está viendo, bueno, ese equipo hace 10, otro día hizo 9, otro día hizo 10, otro día hizo 9. Usted dice, bueno, en promedio esta gente hace entre 9 y 10 metros cúbicos. Pero si un día hacen 2, algo pasó allí, ¿ok? Entonces, cuando uno hace ese seguimiento continuo, nosotros podemos medir todo eso. Y lo más importante del seguimiento y control es evidentemente comparar lo planificado con lo real. Fíjense, esto, señores, es el corazón. Con esto es que nos van a venir los planificadores y todo el mundo con esta bendita foto que es la foto de la curva. Cuando ustedes escuchen hablar de la famosa curva, realmente estamos hablando es de la representación del avance en el tiempo, y esa curva toma esta forma y por eso se le acostumbra a llamar la curva S del proyecto. Y toma esta forma porque esta curva es acumulativa. Esta curva aquí dice 0, entonces aquí suma 1 más 0, 1, después aquí suma 2 más 1, 3, y así ella va sumando, ¿ok? Ella es acumulativa y tiene esta forma. ¿Qué significa esto? ¿Ok? Vamos a tomar, yo quiero rayar aquí para hablar bastante acerca de esta curva. Les pregunto, ¿quién es primera vez que ve esta curva S? ¿Todos la han visto o hay alguien aquí que no haya visto esta curva S? Por favor, que a nadie le dé pena decir yo primera vez que veo algo. Ok, perfecto. Jesús, primera vez que veo eso. Manuel, primera vez que ve eso. Perfecto. Pierina. Ajá, está bien. Tenemos 3 personas que primera vez que vemos esto. Muchachos, con el respeto de los que ya hayan visto la curva S, vamos a conversar un poquito más de qué trata esta curva, ¿no?
Fíjense, esto que nosotros tenemos por aquí, esto que nosotros tenemos por este lado, aquí, son los porcentajes de avance que yo espero. Por otra parte, esto que yo tengo de este lado o aquí abajo, esto de aquí, es el tiempo en el cual yo estoy midiendo el proyecto. Es decir, pueden ser días, semanas, meses, la unidad que sea. Pareciera que para esta curva, fíjense aquí dice que son semanas. Entonces, en teoría, mi proyecto dura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas. En esas 9 semanas, yo espero ciertos avances. Y esa gráfica es la que me da la curva morada que está en la parte de arriba, la curva azul, morada, no sé, depende del color de su monitor. Según esta tablita, vamos a ver la curva S, la inicial, esta, la azul. Según esa curva, la semana 1, la curva tenía 0%. Es lógico, estábamos avanzando. Aquí está, estamos en 0%. La semana 2 había un 5%. Si aquí está 10, efectivamente, iba por aquí. La semana 3 iba por un 10%. Ya la curva se va levantando un poquito más. La semana 4 tenía un 25%. La semana 5 tenía un 50%. La semana 6 tenía 75%. Y así sucesivamente hasta llegar en la semana número 9 a 100%. Empiezan a pasar los días. Esta curva azul es la curva planificada. Ese es el mundo ideal. Eso es lo que ustedes piensan que va a pasar. ¿Ok? Pero resulta, muchachos, que cuando empieza a pasar el tiempo, resulta que la semana 2 que yo tenía que hacer 0. Tenía que hacer 5%, solo hice 2. ¿Y aquí cuánto hay? 3% de diferencia entre lo que yo planteé y lo que yo tengo. Luego yo esperaba que en la semana 3 yo fuera por 10% y no voy, sino por 5%. Entonces, esto empieza a separarse y alguien dice en la semana 4, que esta semana podría ser un mes, y en ese caso, en ese mes dice alguien, bueno, pero vamos a cobrar los reales que nos deben. ¿Ok? Vamos a ver cuánto es que nos deben. Y esa semana 4, ya va. Vamos a ver si yo puedo borrar aquí. Así puedo borrar. Esa semana 4, alguien dice, vamos a ver cómo vamos. Y ponen un punto de referencia. Esa semana 4, alguien dice, bueno, así es como vamos. Y de aquí para acá es como en teoría iremos. En este punto se dan cuenta que deberían ir por aquí y realmente están por acá. Entonces, esto, señores, esta diferencia que está acá, esta diferencia es lo que uno conoce como desviación de la curva. Y esa desviación se paga con sangre. Cuando digo con sangre no estoy siendo literal, ¿ok? Por favor. Pero digo con sangre porque esta desviación es la que hace que uno se tenga que quedar hasta las 10 de la noche. Esa es la que hace que uno tenga que ir un sábado y un domingo. Esa desviación es la que hace que uno tenga que amanecer. Esa desviación es la que hace que uno tenga que meter más personas. Y entonces manejar más personas se hace más difícil. Porque entonces lo que se quiere es llevar esto al 25 que tenía. Pero no es tan fácil. Porque resulta que alguien viene y nos dice, nuestro cliente también llega y nos dice, épale, pero tú tenías que ir por 25 y vas por el 10. Tienes 15% de desviación. Estás casi irrecuperable. Entonces nuestro cliente nos dice, pueden pasar dos cosas. La curva roja es lo que realmente va pasando, ¿ok? Esta azul, voy a poner para acá, esta azul es planificada. Esta roja aquí es real. Aquí pueden pasar dos cosas. Vamos a hablar de las decisiones que se van a tomar entre la contratista y el cliente. Uno, oye, tienes 15%, pero es que realmente tú no sabes hacer el trabajo, tú realmente no tienes las competencias, tú no tienes equipo. Decisión uno, por favor, tú sales de este trabajo.
La obra se para y simplemente sacan a la persona. Entonces no hay curva verde. La opción 2 es que digan, ok, hay 15% de retraso, pero es verdad, yo como cliente no te he entregado el material, ya va una semana que está lloviendo, no teníamos electricidad. Anyway, entonces se justifica el retraso. Bajo ese criterio, se vuelve a planificar, pero ya no se planifica de la misma forma. Dice, ok, vamos a reestructurar la planificación. Igual vamos a terminar a las 9 semanas, pero vamos a pedir unos números diferentes. Y entonces esta curva verde que está por aquí es una curva replanificada. ¿Ok? Esta es la replanificación de esto. Ahora, ¿cómo hago yo para llegar al mismo sitio en 9 semanas después que estoy atrasado? Por eso le decía que esto se paga con sangre. Esto implica que mi cliente me va a decir, bueno, y si tú trabajas mañana y tarde y en la noche también hasta las 11 de la noche, ok, ahí logramos algo. Si nosotros metemos 10 obreros más, también logramos algo. Entonces, este señor, que es en todo caso la contratista o el constructor, dice, bueno, yo tengo que meter 20 obreros más y 20 obreros me representan a la semana, no sé, $2,000. ¿Va a gastar más dinero? Sí, pero va a lograr completar la obra. No va a perder, va a dejar de ganar lo que tenía estimado. ¿Se entiende esto, muchachos? ¿Se entiende cuál es el sentido de esta curva? Ok, ahora ustedes como supervisores, ustedes tienen que entender, o sea, el entender esto, voy a reformular el comentario, el entender esto les va a dar el entendimiento de por qué a veces la planificación nos hacen correr, por qué a veces hay tanto estrés, por qué a veces no se ha cobrado el dinero suficiente. Entonces, esa curva de verdad que es lo que nos presiona dentro de la obra. Marjorie, si no mal no recuerdo, tú trabajas con administración de contrato. Así que bueno, Marjorie es una de las dolientes de que esa curva no camine. ¿Ok? Porque resulta que si esa curva no camina, esa curva la gente no cobra. ¿Ok? Y si un dueño no cobra, pasan dos cosas, ¿no? O sea, el dueño evidentemente no le va a gustar, pero nosotros también nos podemos quedar sin trabajo. Ah, Marjorie es planificadora. No, Marjorie, con todo respeto, Marjorie es la que nos presiona. Marjorie es la que llega a nuestro sitio y nos pregunta cómo vas y cómo vas y cómo vas. Entonces, es un trabajo bastante arduo. Me apoyo mucho en los planificadores siempre porque ustedes llevan el control a veces más minucioso de lo que lo lleva uno, bueno, por la naturaleza de su trabajo. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Pierina, para implementarlo, bueno, busca un poco cómo se genera una curva S y de esa manera vas chequeando también cómo va tu avance. Hay otra cosa, es que estas curvas es como generalmente uno le muestra el avance del proyecto a tu cliente y entonces pues por esa razón hay que saber cómo generarlas. No a lo mejor no a nivel de planificación, Marjorie que es planificadora seguramente las tiene que generar y pues pero sí es bueno que nosotros en supervisión entendamos este idioma. Fíjense, yo he mencionado cosas como estructura de partición del trabajo, la curva, el avance, la desviación. Eso es términos que ustedes deben entender. Que la corredera no es un capricho, sino que la corredera a veces es una necesidad. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. Lo bueno es que creo que todos ustedes están trabajando y me entienden cuando yo les digo que a veces el trabajo se pone con bastante presión. Fíjense, esta curva no es tal vez una curva para ponernos a correr. Pero esta es una curva que nosotros también tenemos que entender de cómo se manejan los proyectos. Porque a veces nosotros en los proyectos pensamos que es que vamos a trabajar con todo el personal de una sola vez y eso realmente no es así. ¿Ok? Entonces, esta es una curva de requerimiento de recursos típica
La voy a recortar y la voy a rayar también porque esto es importante entender qué es lo que pasa y cuáles son las estrategias que se toman en algunos casos. Sí, porque todo esto depende, como vuelvo y repito, de las necesidades que nosotros tengamos. Fíjense, cuando un proyecto inicia, de repente, y además ustedes son supervisores, ustedes vienen y se hacen la pregunta, bueno, pero ¿por qué nadie me contrata si yo soy un buen supervisor? Resulta que en esta fase del proyecto, que es el arranque, fíjense, esto es costo y staffing level es la cantidad de personas que yo necesito. Aquí yo no necesito mucha gente. Aquí yo lo que estoy apenas es planificando, estoy viendo qué es lo que voy a hacer, cómo me voy a movilizar. Estoy visualizando. Después hay una fase que se llama organización y preparación del proyecto, que aquí es donde empieza uno a mover obras provisionales, mover tráiler, habilitar el campamento, sacar todos los permisos. Y en ese momento ustedes ya necesitan un poquito más de personas, ¿ok? Por aquí necesitan un poquito más de personas, pero no tan, necesitan más aquí, más que aquí, pero no es el punto donde van a tener la mayor cantidad de personas. Ya una vez que ustedes estén iniciando en la obra, en esta fase, aquí estamos en ejecución de la obra, ¿ok? En ejecución de la obra es donde vamos a tener cuando se lleva a cabo el trabajo, es cuando vamos a tener la mayor cantidad de personal dentro del proyecto. Esto nos lleva, señores, también a entender un mundo. Si yo soy un supervisor y al principio tenía 5 obreros, van a empezar a entrar personas y a lo mejor esto simplemente se convierte en 150 obreros. Entonces, 150 obreros, ya no puedo ser yo quien lo maneje. Van a entrar más supervisores, van a entrar más personas. Entonces, más personas en la obra implica una dinámica diferente, implica eh, diferentes, manejarse de una forma diferente también. Entonces, todo eso nos lleva a un grado de madurez, por supuesto, mayor. ¿Ok? Entonces, basado en eso, nosotros también tenemos que entender que la obra no se mueve de la misma manera. Al principio no tenemos muchas personas, pero cuando se lleva a cabo el trabajo tenemos más personas. Hay otra cosa que como supervisor nosotros también nos toca hacer y de repente es un poquito difícil hacerlo porque también entendemos como seres humanos, pero es en este momento en que el proyecto empieza a cerrar. Lamentablemente nosotros vamos a tener que desincorporar personal. Y desincorporar personal nos lleva a nosotros a ser también selectivos con las personas. Quiénes son más eficientes, quiénes son menos eficientes, a quién quiero yo sacar porque ya no lo quiero más en la obra, a quién me conviene dejar. Entonces, basado en eso, en esta fase, nos toca a nosotros también tomar esas decisiones. Entonces, fíjense que como supervisores, y quiero hablar de supervisores como el caso de ustedes, o sea, ustedes son supervisores, son ingenieros y seguramente están buscando una gerencia. O sea, estamos hablando de una supervisión con una visual de helicóptero, o sea, queremos ver la cosa desde arriba, no simplemente quedarnos dentro de la supervisión en el grupo. Entonces, cuando nosotros vemos las cosas desde arriba, tenemos que entender que esta es la dinámica normal de un proyecto. Empiezan poquitas personas, un poquito más de personas, aquí está el total y después aquí se cierra el proyecto. Vamos a nuestro círculo otra vez, por aquí, y entonces vamos a la última fase, el cierre. ¿Cómo se cierra una obra? A ver, vamos a dar también aquí un par de minutos para pensar. ¿Quién me dice? ¿Cómo se cierra una obra? Simplemente todo el mundo se da la mano y ya, y se acabó. Nos vemos, todo estuvo muy chévere. ¿Cómo piensan ustedes que se acaba una obra? Un par de minutos para pensar. Déjenme por acá por el chat a ver cómo lo visualizan.
Ok, por aquí dicen cuando se libera en su totalidad. A ver quién da más. Ok, Marjorie se centra más en la culminación de las partidas, en el cumplimiento del alcance, en la liberación y adicionalmente la cantidad contractual. Ok, ¿alguien más? Solo Marco, Pierina, cuando está en condiciones para ser ocupado. Ok, bueno, en ese caso, Pierina, tú lo estás viendo desde el punto de vista de edificaciones, ¿ok? No siempre un proyecto puede ser simplemente la construcción de unas aceras. Y bueno, a lo mejor el concepto de ocupado allí sería que la puedas utilizar. Sin embargo, vamos a ver algunas cosas que se hacen en el cierre de un proyecto. Hay algo que yo también quiero comentar antes de continuar con el tema del cierre y son algunas cosas que les van a pasar. Por allí menciona Pierina, eso lo vamos a ver más adelante, pero Pierina menciona alcance, partidas, liberación y cantidad contractual. Fíjense, voy a hablar de mi caso como ingeniero mecánico y voy a dibujar aquí unas valvulitas, ¿no? Voy a dibujar también unos tubos por aquí con un codo, otra válvula más por acá. Después por aquí yo voy y tengo, no sé, tengo un filtro. Anyway, lo cierto es, muchachos, que para nosotros construir estos, y esto viene de un tanque, ¿no? Por ejemplo, para nosotros construir un, este, un sistema, ese sistema, nosotros, no, cuando se negocia, puede ser que a la contratista o que yo como supervisor, aquí hay dos cláusulas, ¿no? Suministrado por el cliente, suministrado por el cliente y por la contratista. Y aquí viene la pregunta. David, ¿qué es eso? Ok, antes de continuar con los tubos, vamos a imaginarnos una chica que se manda a hacer, que necesita hacerse un vestido con una persona que es costurera. Esta chica tiene dos opciones con la costurera. O le dice a la costurera, yo quiero un vestido, y la costurera a lo mejor le dice, tu vestido cuesta $300 y tú lo único que tienes que hacer es venir a ponerte el vestido y ya. O la chica viene y le dice, yo te compro la tela, te compro los botones, te compro la elástica, te compro todo. Y en ese caso viene la costurera y le dice, ah, bueno, entonces si es así, te sale solamente en 60. Si es así, que ella suministró el material, probablemente ella le va a quedar la duda de si la costurera gastó todo el material para su vestido. O si no, si la costurera muy hábilmente le pidió material de más y probablemente hizo incluso hasta un vestido para otra persona con el material que ella colocó. Esta duda, muchachos, que es una duda muy coloquial, esa misma duda ocurre en los proyectos. Y ocurre en los proyectos por algo. Vamos a suponer que esto de aquí a aquí tiene 36 metros. Resulta que cuando yo empiezo a construir esto con la válvula, picando un pedazo de tubo, no sé qué, a mí me entregaron aquí, me entregaron tres tubos, ¿ok? Tres tubos. Yo al final de la obra, yo tengo que tomar
todos, porque la obra si es suministrado por el cliente me va a entregar absolutamente todo para que yo construya. Pero yo debo tener un registro y un control de materiales para cuando el proyecto cierra, yo poderle decir a mi cliente, mira, tú me entregaste 3 tubos, yo utilicé 2 tubos y medio y por esa razón te estoy devolviendo medio tubo solamente. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante porque a quien le preguntan esto es al supervisor. Ahora, que lo suministró la contratista, usted tampoco se salva, mi estimado, porque usted ahora su jefe le va a pedir que por favor le dé el estimado de esto, porque él no sabe si usted vendió los tubos a un amigo, si usted se los llevó para su casa porque tenía que hacer una reja. Entonces, simplemente todo eso acá es contabilizado. Entonces, David, ¿por qué tú estás hablando de esto, la costurera y los tubos? Porque cuando se hace el proceso de cierre de un proyecto, una de las cosas que se hace siempre es un balance de materiales. Entonces, culminación del proyecto, evidentemente, ese es el cierre. Se valora lo planificado versus lo real. Fíjense, esto es de una organización muy madura. Hay gente, hay gente que incluso su inmadurez viene por no reflexionar. Me metí en un problema, me fue muy mal, pero entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer normalmente? Analizo la situación, veo que no fue la mejor opción y la próxima vez trato de no meterme por ahí. O si me fue muy bien, trato de mantener ese comportamiento para poder volver a obtener el mismo resultado positivo. Entonces, en esto, en un cierre se hace la valoración de lo planificado versus lo real. Mira, terminamos 2 días antes, terminamos un mes después. Entonces, en la próxima obra hay que ver cómo hacer para no terminar un mes después. Y empiezas a hacerte la pregunta, ¿por qué terminé un mes después? Ah, no, porque es que estamos siendo muy lentos en el transporte del material. Entonces, estas cosas se hacen en el cierre porque yo debería buscar que la empresa realmente pues mejore. Otra de las cosas que se hacen en los cierres, y por eso usted tiene que tratar de mantenerse como supervisor en la mejor relación con el cliente, es que se hacen encuestas de satisfacción. Y sobre todo esto va por un tema de cuando yo eh, estoy en un proyecto y me gané un proyecto, evidentemente yo me quiero ganar más proyectos, yo quiero ser asignado a más proyectos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se le pregunta al cliente cómo trabajé yo, qué te pareció, y después que eso se valora, si se sale positivo, evidentemente eso va a ser una carta aval para nuestro próximo contrato. Valorar, se compara y otra de las cosas es la experiencia ganada y el know-how. Piense algo. ¿Quién sabe aquí lo que es el know-how? Un par de minutos aquí también para pensar. ¿Qué es el know-how? ¿A qué se le dice el know-how? Estoy por aquí. Un par de minutos, un minuto. ¿A qué se le dice know-how? Ok, Pirina, exacto. Esa es la traducción. Saber cómo. Fíjense, yo tengo a Juan y Juan es un excelente albañil. ¿Y cómo yo sé que es un excelente albañil? Ah, porque yo he visto que Juan le construyó la casa a Juana, a Pedro y a María. Y yo fui a esas casas y esas casas son espectaculares. Esas casas están bien hechas, se cuidaron todos los detalles. ¿Ok? Pero alguien
me dice que necesita un trabajo de electricidad. Y el único contacto que yo tengo en mi teléfono es Juan el albañil. Probablemente, si alguien me recomienda a Jesús, que es un electricista, a la persona que yo voy a llamar es a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, así como dice Pierina, sabe cómo. Juan es muy buen albañil, pero como electricista, nosotros no sabemos si él sabe cómo hacer las cosas. Pero el concepto del know-how no es saber cómo. El concepto de know-how es toda la experiencia, esto que acumuló Juan, que si alguien le pregunta, Juan, ¿y de dónde? ¿Tú has hecho otros trabajos previos? Juan dice, claro, vale, yo te puedo llevar a la casa de Juana y esa la hice yo. Te puedo llevar a la casa de Pedro y esa la hice yo. Podemos ir donde María, que también yo trabajé ahí y vas a ver la casa cómo me quedó. Entonces, estos señores, este portafolio, esta experiencia ganada, esto es el know-how. Entonces, hay empresas que cada vez que terminan hay empresas, por ejemplo, que son muy buenas haciendo soldadura o haciendo fabricación de tuberías. Entonces, ese es su know-how. Hay empresas que son muy buenas haciendo obras civiles. Entonces, ese es su know-how. Pero puede pasar que esa empresa civil una vez se ganó un contrato de instrumentación y también lo hizo. Entonces, esa empresa poco a poco va incrementando su know-how. Y eso es precisamente lo que se hace en el cierre. Si hicimos algo nuevo, si nuestra experiencia creció. Y otra de las cosas son las lecciones aprendidas. Esto que yo estoy mostrando aquí, estos son actividades que hace una empresa muy madura. Una empresa pequeña, una empresa familiar inmadura, cuando termina realmente no se pone a hacer todo esto. Pero las grandes organizaciones sí lo hacen porque eso es lo que les garantiza más clientes. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Bien, yo voy a terminar esta parte de acá simplemente con una reflexión, porque esta es otra cosa también que nos encontramos mucho. Cuando nosotros vamos a una obra y entonces nos dicen, tú eres el supervisor y el gerente es fulano de tal. O un día tú eres el supervisor y te dicen, ahora el gerente vas a ser tú. ¿Ok? Hay una diferencia entre un supervisor y un gerente. O sea, según el PMI, un gerente de proyectos es la persona que ejerce la profesión, evidentemente, de Project Management, donde abarca la planeación, la organización, la dirección y el control de los recursos con el fin de cumplir los objetivos de uno o varios proyectos. Entonces, ustedes en su área, en su trinchera, ustedes más bien controlan los recursos y están viendo que las personas hagan lo que tienen que hacer. Pero un gerente tiene un nivel más alto, no porque sea más ser humano que yo, sino porque tal vez tiene mayor experiencia y más conocimiento en cuanto a lo que es la planeación, la organización y la dirección de los recursos. Hay otra de las cosas que pareciera, esto que voy a decir es medio anecdótico, ustedes tal vez lo han percibido, pero una de las cosas que pasa con la gente que un día es supervisor y le dicen el otro día que es gerente, y a veces se les olvida un poquito la modestia profesional y se transforman un poco, ¿no? Yo entiendo la transformación producto de un incremento de responsabilidades, pero uno siempre debe conocerse a sí mismo y cuando uno se conoce a sí mismo, entiende que no deja de ser humano. Otra cosa que debería tener un gerente es alta preparación en la rama administrativa. Si un gerente que no sepa administrar, es difícil que sea gerente. Una persona que sea coordinador y canalizador de esfuerzos, ahí es donde a veces nos molesta cuando vemos que pareciera que toda la carga se la dan a unos y a otros no.
amplio conocimiento de adaptabilidad del proyecto, capacidad para toma de decisiones, un control permanente del proyecto, una persona que sea capaz de diferenciar aspectos importantes de los de menor interés. Hay un podcast, muchachos, que podrían ustedes buscar en YouTube. Es un chiste que hace Emilio Lovera, que supuestamente no, eso fue verdad. Durante un gobierno, uno de los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, él hizo un comentario peyorativo con respecto al presidente. Él dice, yo esperaba que realmente pues me encarcelaran por eso, pero dice que luego el presidente lo que dijo fue un presidente no está pendiente de esas pendejadas. Entonces, a veces diferenciar los aspectos más importantes de los de menor interés es algo vital para la persona que está gerenciando. ¿Ok? Tener experiencia previa, por supuesto. Y otra cosa es, los ingenieros de proyectos deben ser capaces de, evidentemente, pues de analizar esa información que reciben, efectuar los cálculos si son necesarios, evaluar cómputos métricos, asistir a reuniones. Entonces, básicamente, estos son algunos de los roles que tenemos allí. Preguntas hasta acá, inquietudes. Bien, fíjense chicos, yo con esto cierro el tema de proyectos. Vamos a tomar entonces la ruta. Está quedando una hora de clases pendiente por la que se perdió el día martes. Yo no quiero tampoco parar las clases. Lo que podríamos hacer previo acuerdo, no sé si están todos el día de hoy o si faltan algunas personas. Evidentemente, pues alargar una clase más el curso y terminamos de manera completa. La próxima clase vamos a estar más centrados en el control de proyectos. Vamos a hablar de lo que son valuaciones, de lo que son testigos de obra. Y entonces por eso quiero prestarle 100% atención. Y bueno, ya creo que en estos minutos que quedan vamos a dejar el tema cortado y no es la idea. De mi parte siempre me gusta preguntar si todo está bien, si se entendió todo el material y si hay alguna pregunta o alguna duda. ¿Todo se entendió? ¿O es un silencio? Los silencios a veces también son dudas. Ok, Marcos dice que sí, Marjorie también dice que excelente. Genial, muchachos. Entonces nosotros nos volvemos a ver el día martes. El día martes creo que entramos por ahí en Semana Santa y nos pondríamos de acuerdo después eh, si vamos a trabajar los días de jueves o algo así. Ajá, con respecto a la información que pasó, ya va, voy a hacer una pausa aquí.